Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por este motivo nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una cita de honor. Todos los días con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Compartimos una lectura reflexiva capítulo tras capítulo de la Biblia. Hoy nos detenemos en el capítulo 21 del libro de Éxodo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos colocar nuestra vida en tus manos para pedirte que nos bendigas al estudiar tu palabra. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 21 del libro de Éxodo nos encontramos con una serie de leyes en tres grandes temas. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre actos de violencia y leyes sobre los esclavos, orientadas para aquella cultura, para aquellos días y para aquellos tiempos. Pero también de esto podemos sacar lecciones y aplicaciones para nuestra vida. Entonces aparece en primer lugar las leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero el 7º saldrá libre. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Y así esto se va reglamentando cómo era la vida en comunidad de aquellos esclavos y cómo de alguna manera había leyes que reglamentaban la convivencia, el presente y el futuro de esos esclavos. En realidad el siervo hebreo no era un esclavo despersonalizado y convertido en simple propiedad. Mantenía su independencia, mantenía su autonomía, su familia, aun cuando estaba obligado para trabajar para alguien. El servicio personal durante un máximo de 6 años le servía de garantía y le daba algunos derechos que después de ese tiempo de compromiso laboral, podría gozar. Yo quiero detenerme en una expresión que aparece en el versículo 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste, le horadará la oreja con lesna, así será su siervo para siempre. Cuando se llegaba a ese extremo de marcar, iba a ser su siervo para siempre. Es interesante esta expresión, un siervo que puede significar de por vida, es el siempre de la vida de esa persona. Para siempre suele referirse a mientras viva. Desde versículo 7 en adelante aparecen leyes que protegen la posición de la mujer, la posición social de una mujer. Por eso cuando alguien venda a su hija como sierva, entonces aparecen todas las reglamentaciones. En el versículo 12 nos encontramos con leyes sobre actos de violencia. Y entonces esas leyes decían, el que hiera a alguien haciéndolo así morir, él morirá, pero el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. En contraste estas leyes con las leyes de otras culturas de la antigüedad, la pena de muerte se aplicaba solo a delitos que atentaban contra la vida. El homicidio premeditado o asesinato, pero no contra la propiedad. O sea, había una diferencia. La pena de muerte era para alguien que había atentado contra una vida premeditadamente y no para alguien que había atentado contra una propiedad. Hoy todos los países, todas las legislaciones, cada estado, cada nación, tiene leyes también que reglamentan la convivencia. Infelizmente las personas no son respetuosas de esas leyes y por eso tenemos el mundo en que tenemos, cargado de inseguridad, cargado de violencia, cargado de maldad, y por eso las prisiones también están llenas y no dan abasto, y por eso también
se hace injusticia en la interpretación, en la aplicación de las leyes. Pero está claro que leyes necesitamos, que la violencia nunca fue el plan de Dios y que la violencia fue resultado de una criatura que se separa del Creador. Y así siguen los pasajes del versículo 12 hasta el versículo 25, hablando, ¿no?, de cómo actuar en el caso de rencillas, en el caso de peleas, en el caso de disputas, en el caso de violencia. De versículo 26 en adelante hasta el 35 tenemos leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Dice el 26, si alguien hiere el ojo de su siervo o el ojo de su siervo y lo daña, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hace saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará en libertad. Uno le sacaba el ojo, el otro se lo sacaba, así, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dijo, bueno, sin embargo, antes que sacarle un ojo al que te sacó, lo mejor es perdonar. Y uno dice, está difícil eso, ¿no? ¿Cómo a alguien que nos hace daño le vamos a hacer bien? Y Jesús vino a esta tierra para mostrarnos eso, para mostrarnos otra dimensión de la vida, una vida de amor, de amar incluso a los enemigos, dijo el Señor Jesús. Amar a los que no los aman. Porque cuando uno ama, respeta, hace el bien al que le hace bien, ¿qué tiene de extraño amar al que te ama, hacer el bien al que te hace bien? Lo que realmente es sobrenatural, es decir, resultado de la actuación de Dios, es amar al que no merece ser amado y hacer el bien al que no merece recibir el bien. Y en eso solo es posible cuando Dios está presente, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Y eso es lo que hace una madre. El amor de la madre ilustra el amor de Dios. Un Dios que ama independientemente de los méritos. Dios me ama aunque yo no lo merezco. Y ese amor me transforma. Si Dios me tiene que amar por mis méritos, ¿quién podría ser amado por Dios? Y lo mismo ocurre con la madre. Ama al hijo que está en la cárcel y ama al hijo que es médico. Ama al hijo que se acuerda y vive pendiente de ella y ama al hijo que lo olvidó. Así actúa Dios. Y así actúa Dios cuando vive en nuestro corazón. Nosotros podemos actuar de la misma manera. Yo quiero cerrar capítulo de hoy diciendo que así como en el pasado existieron leyes que reglamentaban la convivencia en la sociedad, hoy también existen. Y el cristiano, el creyente, el religioso, tiene que ser el primero que cumple con las leyes. Las leyes están establecidas para definir nuestra convivencia y para ayudarnos a vivir mejor. Sin embargo, hay una excepción. Yo tengo que respetar todas las leyes que la legislación humana impone para mí, a menos que la legislación humana me imponga algo contrario a lo que la legislación divina impone para mí. En ese caso, yo, en términos personales, coloco en primer lugar la ley de Dios antes que una legislación humana. En todo lo demás, el Hijo de Dios tiene que respetar toda legislación, tiene que ser el mejor ciudadano, aunque no importa lo que hagan con nosotros, no importa cuán justa o injustamente nos lideren. Tenemos que actuar correctamente como corresponde a un Hijo de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga para que quienes nos preparamos para ser ciudadanos del reino de Dios, seamos también los mejores ciudadanos aquí en la tierra. Ahora vamos a orar.
Señor, en este momento te pido que tú bendigas cada país, cada gobierno, cada legislación. Te pido que tú les des sabiduría para que todos actúen de manera justa y de manera correcta. Y también te pido que cada ciudadano podamos actuar con responsabilidad, cumpliendo con todas las leyes, estableciendo la mejor convivencia y al mismo tiempo cumpliendo con todas las leyes divinas que has provisto para nuestra vida. Quédate con todos nosotros. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato es reencontrarnos, renovar esta amistad que ya va creciendo cada día, pero sobre todo esta caminata, este viaje, este recorrido que hacemos juntamente con la palabra de Dios y por supuesto también acompañados de la buena participación, las sabias enseñanzas a través del espíritu de profecía que nos presenta el pastor Bruno Raza. Un gusto, Pastor Eber, de estar contigo, de estar con todos nuestros amigos, hermanos, hoy para profundizar sobre Éxodo capítulo 21. Este es un capítulo que empieza como una especie de nuevas actividades en la vida del pueblo de Israel. El día de ayer vimos que un capítulo impresionante, impactante acerca de cómo Dios promulgó su ley y en qué consistía esa ley, ¿no? La base de los principios de la ley de Dios. Y ahora en el capítulo 21 estamos haciendo un recorrido por otras leyes que no tenían la misma calidad y cualidad de los 10 mandamientos, pero que eran importantes para la buena marcha del pueblo de Dios, ¿no? Muchos me han preguntado en diferentes circunstancias por qué Dios, por ejemplo, como estamos viendo en el capítulo 21 de Éxodo, permitió que existieran los esclavos, ¿no? Y se reguló incluso, hubo una ley sobre los esclavos, ¿no? ¿Cuál era la razón? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Muy bien, voy a compartir una respuesta a partir de la declaración que aparece en Patriarcas y Profetas y que dice así: en los tiempos antiguos, algunas veces los criminales eran vendidos como esclavos por los jueces. En algunos casos los deudores eran vendidos por sus acreedores y la pobreza obligaba a algunas personas a venderse a sí mismas o a sus hijos.
Pero un hebreo no se podía vender como esclavo por toda la vida. El término de su servicio se limitaba a 6 años. En el 7º año tenía que ser puesto en libertad. El robo de hombres, el homicidio intencional y la rebelión contra la autoridad de los padres había de castigarse con la muerte. Era permitido tener esclavos de origen no israelita, pero la vida y las personas de ellos se protegían con todo rigor. El matador de un esclavo debía ser castigado, y cuando el esclavo sufría algún perjuicio a mano de su amo, aunque no fuera más que la pérdida de un diente, tenía derecho a la libertad. Es decir, existía la esclavitud y Dios de alguna manera, en una primera instancia, reglamenta el mejor trato hacia esos esclavos para que en definitiva también puedan tener la libertad. Ahora es interesante, Dios estaba respetando un hecho que, bueno, Él no lo había impuesto, ni por lejos, pero los seres humanos a través de los siglos habían estado imponiendo este asunto de que había algún vencido, un pueblo vencido se convertía en esclavo de los vencedores, ¿no? Y Dios estaba regulando esto para que no se hiciera de un esclavo simplemente un objeto que se podía matar o ni se podía disponer de su vida, ¿no? Y nosotros vemos aquí justamente en esta respuesta muy aclaradora que en realidad estaba siendo para prevenir cualquier acto de malicia extrema contra una persona que prácticamente era indefensa. O sea, él está diciendo, ustedes han establecido leyes terrenales que no fueron originadas en él, pero por lo menos sean justos dentro de esas leyes y traten a las personas de la mejor manera que las personas deben ser tratadas. Y el plan de Dios ya lo vimos, fue dar la libertad a sus hijos. O sea, Dios no aprueba la esclavitud. Y es interesante que si, digamos, había alguien esclavo, había un término para su esclavitud. Ah, sí, claro. No era esclavo para toda la vida. Había un límite. Un límite. Interesante que después de cada 7 años entonces se otorgaba la libertad a alguien que por alguna razón había caído en esa situación. Así es, exactamente. O sea, Dios acepta las legislaciones, pero las encuadra dentro de los principios de amor, de protección, de cuidado y de interés en el prójimo. Eso es realmente, ahora explica la razón por qué habían estas leyes sobre la esclavitud, sobre los esclavos en el pueblo de Israel, ¿no? Así es. Y bueno, la misericordia de Dios alcanza aún a las personas que nosotros pensamos que nadie podría acordarse de ellos. Así es. Por eso nosotros ya hemos visto en capítulos anteriores cómo Dios también se interesó en los egipcios, aunque no creían y aunque se habían rebelado contra la autoridad del creador del universo. De la misma manera como Dios se interesó en los egipcios, Dios se interesa en todos, también se interesa en los esclavos. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia, en otros lugares, cómo Dios también legisla y protege al pobre, al leproso, al no vidente, al extranjero, a las viudas. O sea, Dios atiende hasta el último de la fila. Eso es importante y realmente Dios, además de darles las leyes sobre la esclavitud, había otras leyes que parece que tenían una finalidad. Por ejemplo, Él reguló sobre actos de violencia que por causa del pecado, como Dios es respetuoso de la libertad de las personas, Él estaba pensando, ¿no? Estas personas pueden cometer actos de violencia contra otras personas o contra seres indefensos y entonces se puede decir que estas leyes sobre actos de violencia, por ejemplo, que están también registradas en Éxodo 21, ¿tenían una cualidad preventiva? Sí, el Espíritu de Profecía lo explica así. Los israelitas mismos habían sido siervos poco antes y ahora que iban a tener siervos, debían guardarse de dar rienda suelta al espíritu de crueldad que los había hecho sufrir a ellos bajo sus amos egipcios. O sea, ellos habían sido siervos de otros. Y ahora que ellos tenían siervos, no sea que hagan lo que se quejaban que hacían con ellos. Qué interesante. Y la declaración continúa y dice, el recuerdo de su propia amarga servidumbre debía capacitarlos para comprender la situación del siervo, para ser bondadosos, para ser compasivos y para tratar a los otros como ellos quisieran ser tratados.
Y este principio es el mismo principio de la regla de oro que Jesús instituye en el sermón más extraordinario que alguna vez se predicó, como es el Sermón del Monte, que aparece en los capítulos de San Mateo 5, 6 y 7, y donde dice que lo que nosotros querramos que los hombres hagan con nosotros, tenemos que hacer con ellos. Y lo que no queremos que hagan con nosotros, no tenemos que hacer con ellos. Ahora hay una cosa, pastor. El tema aquí, los siervos, los esclavos de antes, ahora llegaron a tener siervos. Por ejemplo, algunos pueblos que fueron vencidos en su trayecto, muchos de ellos llegaron a ser esclavos, siervos, ¿no? Que estaban en la condición más baja. Y a pesar de que originalmente esos pueblos, que eran enemigos del pueblo de Dios, habían estado de alguna manera interponiéndose en los planes de Dios, Dios no se olvida aún de ellos. Y entonces dice, tú has sido siervo, acuérdate, así que ahora tienes que tratar bien a tu siervo. O sea, a veces Dios nos permite pasar por algunas experiencias para que podamos ser más compasivos y poder entender mejor nuestro papel de vida y también ayudar a entender el papel de vida de otros, ¿no? Pablo lo diría de esta manera: nosotros somos consolados por Dios para consolar a otros por medio de la consolación por la que hemos sido consolados por Dios. Parece ahí como que a Pablo se le fue las manos con las palabras, ¿no? Pero está diciendo, yo estoy afligido, Dios me consuela, Dios está a mi lado. ¿Para qué? Para que yo esté al lado de otro. ¿Y cómo estoy al lado de otro? De la misma manera que Dios está a mi lado. Claro. Entonces, el pasar por las experiencias nos prepara también para enfrentar futuras experiencias y para ayudar a otros en la misma experiencia. Ahora, pastor, hay algunas personas que por alguna razón en la vida no pudieron prepararse para obtener alguna formación profesional, ¿no? Una formación formal, valga la redundancia, y tienen que acceder a algunos trabajos que son considerados comúnmente como trabajos de menor valía, ¿no? Entonces tienen que trabajar ayudando en las casas y se dice, antes, por ejemplo, se decía que ellos no tenían muchos derechos. Hoy la sociedad dice, no, todos tienen derechos, pero aún así todavía se sienten esas diferencias, ¿no? Y ¿será que hay alguna aplicación para nosotros en la actualidad, aunque ya no hay esclavitud? Claro, porque digamos, como tú mencionas, hay algunos trabajos que parecieran ser de segunda. Yo digo que todo trabajo, si es honesto y limpio, es un trabajo digno y dignifica a la persona que lo practica. Pero vivimos en una sociedad donde a veces hacen diferencia, en un mismo trabajo por ahí es más remunerado en el hombre que en la mujer, hay trabajos que no son bien remunerados, hay trabajos de los que se retiene para aportes, de obras sociales o de jubilación y otros no. Entonces todavía hay ciertas diferencias. Entonces, el mensaje de la Biblia es el mismo. Nosotros no tenemos que hacer diferencia, tenemos que tratar a todos por igual, con las mismas características con que Dios nos trata a nosotros. Qué bueno. Y con ese mensaje, amigos, nosotros tenemos un consejo importante para todos ustedes. Hola. Hoy descubrí en los escritos de Ellen White cuáles son los hombres de poder. Permíteme compartir contigo esta cita. Lo que se necesita no son predicadores elocuentes, sino obreros humildes y fervientes. Hombres que tengan una confianza infantil en un poder superior. Los hombres de oración, los que buscan al Señor con corazón contrito y humillado, son los hombres de poder. Esta cita maravillosa tú puedes encontrarla en el libro La voz, su educación y su uso, escrito por Ellen White. Te invito que este maravilloso libro también sea parte de tu biblioteca personal y adquiérelo ingresando hoy mismo a la página www.aces.com.ar. También puedes hacerlo buscando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. O, si te gustan las cosas tecnológicas, puedes descargar la aplicación Ellen White del App Store o del Play Store. Hemos visto que Dios tiene cuidado por todas las personas, no importa su condición social, no importa su condición económica, no importa la realidad en la que vive. Ahora queremos invitar al pastor Bruno que nos dé las palabras finales. Gracias, Pastor Ever. Yo retomo con la regla de oro que Jesús transmitió
a través del Evangelio en el Sermón del Monte, resumiendo así, que no hagamos con los demás lo que no queremos que ellos hagan con nosotros, o lo que no queremos que hagan, o sea, tanto en lo que hacemos o en lo que no hacemos, que sea que pensemos en el otro con la misma consideración con que pensamos en nosotros. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque para ti no hay últimos de la fila, porque todos tenemos los mismos derechos, porque todos somos amados y objeto de tu misma consideración, y porque a todos nos ofreces la paz, el perdón, la salvación y la eternidad. Ayúdanos a aceptar tus ofrecimientos y ayúdanos a aplicar, a ser con los demás de la misma manera como tú eres con nosotros. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con la regla de oro en nuestra mente y en nuestro corazón, nos despedimos suplicando al Creador que nos guarde siempre con su bendición. Hasta la próxima.